Muy bien. Entonces, en ese momento estamos transmitiendo ya a través de Facebook. ¿Cómo han estado, hermanos? Bien, hermano, gracias a Dios. Hermano. Bien, todo. Bien, gracias a Dios, hermano. Excelente. Déjeme encontrar el... Y lección 2. Lección 12. Sí. Vamos a comenzar con una oración. Hermano Elías, ¿todavía estás conectado por ahí? Aquí estoy. ¿Puedes dirigirnos en oración, hermano? Claro que sí. Vamos a dar gracias. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, gracias por este día, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por todos nosotros, todos tus hijos, que tenemos en nuestro corazón la disposición de querer aprender más de tu santa palabra. Te rogamos, Señor, nos ayudes con un corazón entendido y que, Señor, todos nosotros podamos estar bien delante de ti, llevando este conocimiento para edificación de todos nosotros. Rogándote, Señor, por nuestro hermano Victorino, por su vida, por su salud, por su familia. Señor, le sigas dando estas fuerzas y el valor, Señor, para seguir adelante, queriendo hacer tu voluntad y sobre todo, Señor, dándonos, compartiéndonos de tu palabra. Señor, ayúdanos a estar en paz, en una buena relación con todos nosotros. Te rogamos, Señor, nos ayudes a seguir adelante en estas clases y, Señor, en todo momento poder tener la disposición y el tiempo para que, Señor, podamos crecer en tu santa palabra. Rogándote igualmente nos apartes de todo mal y no permitas que caigamos en tentación y, Señor, nos perdones en todo aquello que te hemos ofendido. Por todo esto, Señor, te agradecemos y te rogamos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Pues buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, hermano. Bien, hermano. Buenas tardes. Buenas. Bueno, pues... Hermano Victorino, Sí, hermano. ¿cuál es el código para entrar? Me pregúntale otro hermano de Celaya. El código para entrar, se los envié, hermano. 58, 34, 17. 54, 38. Exacto. 58 34 27. No, 54, 38, 17. 38. 38. 54, 38, 17. 4. Ay, que se lo voy a mandar al hermano. Sí, ya me lo apuntaron. Gracias, hermano. Gracias. Ok, pues les comparto, hermanos, que a partir de hoy se van a integrar dos hermanos más de allá de Celaya. De Celaya, Guanajuato. Ok. Y me gustaría identificar si hay algunos hermanos, aparte de nuestros hermanos de Celaya. Hermano Juan Carlos Mata. Por eso una pluma iba. Hermano Juan Carlos Mata. Hola, buenas noches, no sé si me escuchen, estoy nuevo en esto. Buenas noches, hermano. Te escuchamos, hermano, pero no te vemos. Nos gustaría que abrieras tu cámara para que te pudiéramos conocer. A ver, sí, no sé dónde sea. Hermano Jimmy, no vemos tu rostro. Hermano Jesús. Hermano Israel. Hermana Elsa. Hermano Esteban. Estamos en el coche, perdón, buenas noches. Buenas noches. Ahí es mi esposa Maribel. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo recibimos a nuestros hermanos de Celaya? Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermanos, a este estudio. Aquí está Emilio, que es nuestro niño. Está dormido el bebé. Ok, está bien la pregunta. Ustedes son de Celaya, ¿verdad? Sí, así es. Ok, hermana. Bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a compartir la lección número 12.
Vamos a leer los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Recuerden que queremos ver sus rostros porque de pronto se nos olvida cómo son. Entonces, y también queremos ver si nos están escuchando o solamente está la cámara prendida, porque vamos a hacer preguntas. Y prende tu cámara, hija. en esta clase, recuerden que es importante que todos participen, que todos aporten, que todos comenten, porque es la manera que profundizamos en estas clases. Vamos a comenzar entonces. Ya hicimos la oración y vamos a comenzar leyendo porque son 2 capítulos que son muy interesantes, de mucha enseñanza, pero al mismo tiempo son muy profundos. Entonces, vamos a comenzar. Si alguien quiere comenzar leyendo, por favor, capítulo 11. ¿De cuál a cuál, hermano? ¿Qué versículo? Capítulo 11, versículo 1 solamente. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ok, vamos a ubicarnos primeramente en la geografía. Ok, vamos a acudir a... Vamos a acudir a los mapas para que nos ubiquemos geográficamente. Hermano. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Nada más que le quieres el micrófono a los hermanos, por favor. Ok. A estas alturas, hermanos, ya todos debemos saber que todos sus micrófonos deben estar apagados. De esa manera vamos a poder tener, compartir y recibir una clase de mejor calidad, tanto para nosotros como para los que lo vean próximamente a través de Facebook. Entonces, ustedes, cada uno, hágase responsable de sus micrófonos y si alguien quiere participar, ábralo, adelante, pero inmediatamente, por favor, ciérrelo. Ok. Vamos a ubicarnos en la geografía. Ok. En ese mapa podemos ver, les voy a mostrar aproximadamente dónde se encuentra Jerusalén. Bueno, lo están viendo físicamente, ¿verdad? ¿Están viendo mi mapa? Sí, hermano. Sí, hermano, Ok. lo vemos. Aquí está Jerusalén. Aquí es donde está David. Y Rabá, ahora la vamos a ubicar. ¿Ya lo ubican dónde se encuentra Rabá? Está cruzando el Jordán. En la tierra de los amonitas. ¿Sí? Aquí está Rabá. Prácticamente Rabá es lo que en este momento podríamos llamarle Amán, que es la capital de Jordania. Justamente aquí. Bueno, en este punto es donde el ejército de David estaba peleando. Estaban destruyendo los ejércitos de allá en Rabat. Es más, tenían sitiada allá al pueblo de Rabat. Sin embargo, David no estaba allá. Dame un segundito. Ok, ahora sí. Ubicados geográficamente, quiero compartirles Jerusalén. Esta es la ciudad de David. Ustedes pueden ubicarla en mi mouse. Esta es la ciudad de David. Y si la vemos en otra imagen más cercana, esta es la ciudad. Y si la vemos en una imagen ya en ruinas, digamos, es esta más o menos. ¿Ok? Es en esta área de Jerusalén donde David estaba su palacio. Ahora sí, vamos a leer otra vez el capítulo 1. Hermano Porfirio, ¿puedes apoyarnos leyendo el capítulo 1? Versículo 1, hermano, del 11. Sí, capítulo 11, versículo 1, perdón. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ok. David tenía la capacidad de quedarse en Jerusalén o de ir a la guerra. Sin embargo, o sea, tenía la jerarquía para decidir.
Nadie más podía decidir esto más que el propio rey. Sin embargo, él decidió tomar esa decisión. A veces, hermanos, una decisión incorrecta nos va a llevar a cometer locuras, nos va a llevar a cometer muchos pecados inclusive. ¿Ok? Pero esa es la introducción a la decadencia de la cual provendría próximamente David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero al final de cuentas era un hombre. Y ese hombre ahora, ¿sí? En esa etapa de su vida podemos ver cómo vivían en aparente paz, en aparente calma. Sin embargo, David, por circunstancias, se había, vamos a llamarle, enfriado en su relación con Dios. Entonces, por eso empieza diciendo el texto: aconteció al día siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, era normal que David estuviera en la guerra. Muy bien. Pero no estaba en la guerra. ¿Alguien puede leer el versículo 2? Yo, hermano. Y sucedió un día, yo no leo. Bueno. Adelante. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ok. Aquí podemos ver en esta imagen digamos a David en esta imagen, viendo a esa mujer hermosa, viendo a esa mujer que se iba a bañar. ¿Ok? Hasta este punto vamos a irlo desglosando parte por parte. Hasta este punto, ¿David había pecado? No. Estaba a punto de... No, hasta ese momento no. En ese momento no, sin embargo, estaba en el proceso de caer en pecado y también en el proceso de apartarse del pecado. Muy bien. Entonces, aquí lo importante es qué hacer cuando se te presenta la tentación. La tentación, porque siempre Satanás pone tentaciones en base a las debilidades de los hombres o de las mujeres. Y en base a esas debilidades, Satanás presenta una tentación. Y vamos a ver cómo su ejército, estaba librando una batalla de la cual estaba siendo vencedor. Pero él, quedándose en palacio, va a empezar a librar otra batalla, de la cual desafortunadamente, porque ya lo sabemos, va a salir perdedor. Hasta este punto, David, si nos quedáramos, si congeláramos la imagen, si congeláramos la historia, hasta este punto David tenía la oportunidad de salir corriendo. Porque aunque la tentación era muy fuerte, recuerden que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Quién lo quiere leer? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok, y ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que David no tuvo salida? Sí, hermano. Sí tenía. ¿Cuál era su salida? ¿De qué manera David no habría caído en pecado? Hasta ese punto nos quedamos aquí, en ese punto de la historia. ¿De qué manera David pudo haber evitado caer en pecado? Regresar su mirada para otro lado, yo creo. Orando, hermano. Está bien, las dos respuestas son correctas. Finalmente, ¿sí? En vez de tener el tiempo de ocio, pues acudir a la guerra junto con su ejército. Bueno, ese tendría que haber sido, digamos, la solución primaria, ¿no? La raíz de todo para evitarse estos problemas. Pero ya está ahí. Ya está en ese terrado.
Ya está viendo ahí a esa mujer, Betsabé, una mujer hermosa, porque dice el texto. Y vamos a imaginar que es un proceso. Y así como vemos la imagen, de ese momento está con sus doncellas, están a punto de desnudarla para bañarse, pero David se congela. Hermano Victorino. Sí, hermano. Él tenía que haber huido de la tentación. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 8 dice, huid de la fornicación. Exactamente. Ese es lo que David debió haber hecho. Haber huido de la tentación. Haber corrido. Y corrido por su vida literalmente. Sin embargo, él permitió, ¿sí? Él permitió ser derrotado por Satanás a través de la concupiscencia. El proceso del pecado nos lo enseña allí en Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí, hermano, yo lo tenía aquí listo. Adelante. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Exactamente. David atravesó un proceso. El proceso del pecado David lo atravesó. Primeramente sus ojos vieron. Y cuando sus ojos vieron, su capacidad de pensar espiritualmente se nubló. Y empezó a pensar con los ojos carnales, empezó a pensar con la carne. Y Satanás ahí, en un segundo, lo que David había hecho toda su vida, esforzándose por ser un buen hombre, un buen cristiano, un buen siervo de Dios, en un segundo, ¿qué pasó? Lo perdió todo, en un segundo. Y es por esa razón, mis hermanos, que dice la Escritura en Romanos 15:4, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos citado, para que nosotros, todo lo que leemos se nos quede grabado para nuestro conocimiento. ¿Verdad? Si se escribió eso, es para que a nosotros nos enseñe a no caer, a no pecar. ¿Verdad? David entonces prosiguió con el proceso del pecado. ¿Cómo es el proceso del pecado, hermanos? ¿Lo pueden leer otra vez? Los 3 versículos otra vez, hermano. Sí, por favor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Exactamente. Entonces ahí vemos el proceso. Sí, hermanos, si tuviéramos que hacer un diagrama o un bosquejo o una imagen de ese proceso que nos enseña Santiago, es exactamente este ejemplo de David. David primeramente miró y afloró su concupiscencia, pero en ese momento todavía tenía la oportunidad de salir corriendo, pero no lo hizo. Dio paso a la concupiscencia, dio paso a los deseos de la carne, y entonces su mente se bloqueó. Y su mente, hagan de cuenta que cambió el chip y empezó a pensar como un hombre sin Dios. Y al pensar como un hombre sin Dios, obviamente actuó como un hombre sin Dios. ¿Qué hizo entonces después David? Siguiendo el texto, versículo 3. Yo lo leo, hermano. Sí.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Ok, ahí le dan una información a David que le tendría que ser suficiente para salir corriendo. ¿Cuál era esa información? Que era esposa de otra De persona. Urías, que estaba casada. Y era una mujer casada. Y le dijeron, David, mi rey, esta es una mujer casada, es Betsabé, es la esposa de uno de tus guerreros. Recuerdan que hay una historia, no sé si ya la hemos visto, todavía no llegamos ahí, la historia de los 30 guerreros de David. Bueno, pues este era uno de esos 30 guerreros. Entonces, por supuesto que David conocía perfectamente quién era Urías, el eteo. Urías era un hombre que se había apegado a él. ¿Recuerdan la historia que vimos en clases pasadas? Cuando David, ¿sí?, sale huyendo del palacio donde está Saúl y se hace de un grupo de forajidos. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, entre ellos estaba el hitita. El hitita es porque era de ahí, de los eteos. Y este era Urías, justamente, el hitita o el eteo. Pero él lo tenía bien ubicado porque era uno de sus primeros guerreros. Fue parte de su primer ejército que inició cuando salía huyendo de Saúl. Entonces, aquí encontramos dos razones más que suficientes para que David saliera corriendo. La primera razón, no, porque es una mujer casada. La segunda razón, no, porque su esposo es tu siervo y es tu siervo fiel. Es Urías. Algunos dicen que Urías era el guardaespaldas, digamos, por decirlo de alguna manera, o el segundo de Joab, que era el jefe del ejército. Entonces, ¿cuáles fueron las dos razones por las cuales David no tenía que llegar al punto del pecado con Betsabé? Era una mujer casada y porque era esposa de Urías. David se le conocía como un hombre leal. David se le conocía como un hombre de Dios. Pero un segundo fue suficiente para perderlo todo. Por esa razón, mis hermanos, vean, todo esto que hablamos está en la Biblia. Por esa razón, cada varón, en el caso de nosotros, porque estamos hablando de un varón, cada varón debe fijar bien su mirada, debe poner mucha atención en dónde fija su mirada. Porque una vez puesta la mirada, puede aflorar la concupiscencia que por naturaleza traemos, por nuestra carnalidad. Aunque somos cristianos y nos estamos forzando, la carnalidad todavía la traemos y estamos luchando con ella. Entonces, nosotros, ahora vamos a expandirlo también a las mujeres, los seres humanos, ¿sí?, necesitamos cuidar lo que miramos, porque esto puede hacernos perder la salvación, puede hacernos perder en un segundo todo lo que hemos ganado. Yo ya les he citado en otras lecciones allá el texto de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, ya se los he citado, ¿verdad? Pero alguien por favor léalo porque hay algunos hermanos que se han integrado recientemente. ¿Sí? ¿Quién lo quiere leer? Es Eclesiastés 10, capítulo 1. Sí. Sí, por favor. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Así una pequeña locura es estimado como sabio, honorable. Sí, una pequeña locura puede hacerlo caer. ¿Qué cita? Disculpe, hermano.
Eclesiastés 10:1. Gracias, hermano. Y hermanos, aquí les voy a recordar una cosa, ¿sí? Y bueno, lo vamos a ver con el contexto de la historia. Al final de cuentas vamos a ver cómo Dios perdona a David, pero al perdonarlo también le deja sus consecuencias. Pero tristemente, cuando un hombre se equivoca, cuando un hombre de Dios se equivoca, muchas veces la misma hermandad nunca lo olvida. Nunca lo olvida. Cuando tú te equivocas, cuando tú te equivocas, o como vemos el ejemplo que David se equivocó tremendamente, mostró muestras de arrepentimiento y Dios lo perdonó y se olvidó de su pecado, aunque le dejó consecuencias de él. Pero desafortunadamente, por esa razón es que necesitamos ir con pasos firmes, con pasos cuidadosos, porque un cristiano se puede equivocar y Dios lo va a perdonar. Pero muchas veces la misma Hermano Victorino. ¿Sí, hermano? Disculpe que le interrumpa con el audio nada más de los hermanos, por favor. Se corta mucho. ¿Se corta mucho? Sí. Ok, déjeme ver si tengo mis audífonos. Denme un segundito. De los demás hermanos, hermano Victorino, es que no cierran sus micrófonos. Y ok. Hay mucha interrupción, sí. A ver, déjeme entonces cerrar los audios de todos. Yo pensé que decías del mío, hermano. ¿A mí se me escucha bien? No, sí, hermano, sí, bien. Sí, Y hermano, como cuando dejan abierto su micrófono, mueven sus papeles o algo, se quita la imagen de usted. Ok, entonces, por favor, cierren todos sus micrófonos. A ver, ¿quién tiene abiertos sus micrófonos? Déjenme visualizarles. Ok, todos cerrados. Muy bien. Todos cerrados sus micrófonos. Bueno, todos cerrados, Ok. Muy bien. Gracias, hermano Porfirio. Vamos a continuar entonces. ¿Qué les estaba diciendo? A ver, recuérdenme. ¿De qué estamos hablando? Ok, ya más para terminar este punto. Que necesitamos ser muy cuidadosos. Porque, como dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice que así como una mosca puede echar a perder el perfume del perfumista, y ese perfume ya no sirve más. Ese perfume ya no tiene sentido. Se pierde, se echa a perder. Dice, así es una mala acción, o así es un pequeño error de un hombre sabio. Entonces los cristianos estamos trabajando para ser así, para ser sabios, para ser buen testimonio. Sin embargo, somos varones o somos seres humanos y en algún momento de nuestra vida nos vamos a equivocar. Y si pedimos perdón a Dios, Él nos va a perdonar. Pero los hermanos, la misma hermandad, tristemente, difícilmente olvida esto. Y es por esa razón que a veces somos más inmisericordes que Dios mismo. Por esa razón necesitamos replantearnos que podemos estar tanto en una situación como en la otra. Ok, vamos a seguir leyendo, porque como dije, es mucha enseñanza que tenemos aquí. Entonces, versículo 4, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo, hermano. Adelante. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Sigo leyendo o hasta ahí? Ahí, hermanos. Hay pecados que, bueno, no dejan de ser pecados, pero son, digamos, sin consecuencias físicas. Los pecados siempre van a ser consecuencia de muerte. Dice Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Pero hay pecados que traen, aparte de la consecuencia física de la muerte, traen otras consecuencias como este tipo de
pecado de fornicación, de adulterio que cometieron David y Betsabé. Entonces aquí vemos que se volvió a su casa, pero va a haber una consecuencia. Betsabé queda embarazada y se lo comunica a David. A ver, yo les pregunto aquí. ¿Cuáles eran las opciones de David? Debió haber sido una situación muy difícil. ¿Cuáles eran sus opciones? La mejor, irse a la guerra. La mejor, pero desafortunadamente ahí ya no había marcha atrás. Reconocer que había pecado y enfrentar la situación. Pues sí, pedir perdón a Dios, pedir perdón a Urías, pedir perdón a Betsabé y enfrentar las consecuencias. Sin embargo, no fue así. ¿Qué es lo que hizo David? Empeoró la situación. Y muchas veces eso hacemos como seres humanos por querer tapar una mentira, por querer tapar un error, un pecado, cometemos otro. Alguien decía que el primer pecado es el padre de muchos, voy a decirlo, pecaditos, pero no hay pecaditos. El primer pecado es el padre de muchos pecados más. O una mentira es la madre de las siguientes. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? ¿Sí? Tuvo más pecados. Y a ver, lean, vamos a leer un poco de corrido para tratar de avanzar un poco más. Versículo 8 en adelante. Yo leo, hermano. Adelante. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Hasta ahí. Podemos ver ahí entonces a dos varones dando dos tipos de lecciones. Mientras David le estaba enseñando a Urías, que era un hombre que no era digno de confianza, el mismo David, Urías le estaba enseñando que era un hombre leal, que era un hombre que estaba listo para dar su vida por Dios y por su rey. ¿Cómo voy a bajar con mi esposa si el arca del pacto está allá a la intemperie y mis hermanos están luchando y yo voy a bajar? Por vida suya, por la vida del rey, dice que no lo haré. Esto estaba demostrando que Urías era un hombre cabal, era un hombre leal, era un hombre del cual debería estar siempre al lado del rey. Sin embargo, David se equivocó otra vez. ¿Qué es lo que hizo David? Siga leyendo, por favor. ¿Hasta qué Y David, 14 en adelante. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió
por mano de Urías. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Hasta ahí. Hasta ahí. Y voy a leer el versículo 25. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Ahora vemos a un David que no conocíamos. Ahora vemos a un David frío. Un David que no le importa haber perdido a uno de sus mejores hombres. Y obviamente las razones ya sabemos por qué. Pero en otras circunstancias, recuerden qué pasó cuando le llevaron la noticia que Saúl había muerto. ¿Cómo reaccionó? Sí, se enojó y mató al que le había llevado según buenas noticias. Y se desgarró los vestidos y lloró y lloró. Pero sin embargo aquí cuando le dan la noticia que uno de sus mejores guerreros ha muerto, él muestra su indiferencia, su falta de dolor, porque al final de cuentas era lo que él buscaba, era lo que él pretendía, que otros solucionaran su problema. Y aparentemente su problema estaba solucionado. Pero aquí encontramos, como dije, a un David frío, un David sin sentimientos, porque dice, no tengas pesar por esto, o sea, bueno, pues que ya ni modo, porque la espada consume ora a uno, ora a otro, o sea, como quien dice, pues ni modo, ya le tocaba. Pero en realidad era justamente parte de su plan para solucionar su problema. ¿Qué piensan de esto, mis hermanos? Hermano, ¿me permite opinar? Adelante. Sí, Es hermano, cuando una persona se aleja de Dios. Adelante, adelante. Cuando en el versículo 1 que dice, ¿verdad? Ahí hay algo muy importante, que David se había enfriado la relación y el temor hacia Jehová Dios, pues, ¿verdad? Siendo que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y hasta ese punto su conciencia se había entenebrecido, que no estaba consciente, por más que iba de paso en paso hacia el pecado, a consumirlo, no se dio cuenta. Y aquí donde estamos leyendo, como dice usted, no tuvo ninguna emoción, no tuvo ningún remordimiento ni misericordia por lo que le pasó a Urías. Ok. Adelante, hermanita, que querías comentar también. ¿Quién más quería comentar? Hermana Elsa. Decía que cuando una persona se aleja del Señor, ya no le importa los demás, ya no le importa. Como a David no le interesó que su mejor siervo o su mejor guardaespaldas haya muerto, porque él estaba en pecado ya.
Exactamente. Has dicho una parte muy importante. Cuando un hombre se empieza a alejar de Dios, empieza a perder interés por las cosas de Dios y por las reacciones espirituales. Y es por esa razón, hermanos, que a nosotros todo lo que estamos aprendiendo nos debe ayudar a empujarnos a ser cada vez más, más fuertes como cristianos, más animantes, más animosos para que no nos enfriemos. Es como el fuego, cuando el fuego deja de atizarse, empieza a amainar y empiezan las brasas a secarse. Pero si se mantiene atizado y le metes carbón y le metes leña, el fuego está adelante. Bueno, nuestro carbón, nuestra leña es la palabra de Dios, pero también es el compañerismo, es la relación de amigos, de hermanos. Eso es lo que atiza la llama del cristianismo. Como ayer, por ejemplo, pasamos un día maravilloso allá con los hermanos. Como dije, ya estamos comenzando nuestras visitas. Y ahora que estamos aquí en la Ciudad de México, nos contactó el hermano Alfredo y pues nos reunimos allá con la iglesia, nos dio la oportunidad de compartirles un mensaje y fue muy animante y después comimos un rico pollo y bueno, dejamos muchas charlas pendientes por el tiempo, pero eso es justamente lo que fortalece el calor de un cristiano. El escuchar la palabra de Dios, el platicar, el reunirse, el convivir. Pero por circunstancias, David se había enfriado. Oh, hermano, ¿qué le pareció la plática que tuvimos ayer? No, hombre, fue muy interesante, hermano, conocernos, platicar la historia de la iglesia, de la hermandad y todo lo que ha sucedido aquí. Y bueno, nos quedó mucho que comentar todavía. Tenemos que vernos nuevamente. Si Dios permite, sí, claro. Y mi plan es visitar, escuchen, cada uno de los que estamos viendo. Por ejemplo, aquí en mi recuadro, en mi pantalla, está nuestro hermano Jesús, nuestra hermana Margarita, nuestro hermano Frank, hermano Juan Carlos Mata, nuestra hermana Ángela, nuestro hermano, bueno, con nuestra hermana Ángela y con nuestro hermano Gregorio, que son esposos aquí en Cozumel, pues convivimos con ellos aquí en el servicio, en la iglesia. Y cuando teníamos las clases y cuando estaban los viernes antes de la pandemia, nos reuníamos, nos quedábamos a tomar café, platicábamos y era muy padre. Pero con nuestro hermano Saúl, con Porfirio allá en Campeche, con nuestro hermano Remedios, con Michelle, con Elías, que también hemos convivido mucho, tremendamente en viajes largos de campaña, pues ha sido de gran bendición. Pero también con nuestro hermano Esteban Padilla, nuestra hermana María de Jesús, nuestra hermana Ana Duarte, nuestra hermana Erlinda, nuestra hermana Reina, nuestro hermano Pablo, allá de Tuxtla, aunque yo he visitado muchas veces la reunión, el servicio de adoración allá con nuestro hermano Ezequiel, no hemos podido tener el momento especial con nuestro hermano Pablo, pero visitar a nuestro hermano Jimmy, nuestro hermano Ángel, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Nelly, que y su esposo hace poco estuvieron en Cozumel en la reunión de estudiantes. Pues igual nuestra hermana Elsa. El plan es poder, espero en Dios, no sé en qué orden, pero poder visitarles a todos para poder, como con nuestro hermano Alfredo, conocernos personalmente. Y eso nos reanima nuestra vida espiritual, nuestro cristianismo, nos da fuerza y llegas a casa cansado, pero tremendamente satisfecho. Y todos los hermanos están invitados aquí a la Ciudad de México. Aquí tienen su casa cuando gustan, hermanos. Así quedamos, que hoy los íbamos a invitar a todos a cenar a México. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ok, bueno, pues ya estamos casi terminando la clase. ¿Comentarios? Hermano Elías, te veo muy pensativo. Adelante, hermano Esteban. Sí, hay que analizar el lugar en donde Dios había puesto a David. Lo había puesto como rey. Y se le olvidó precisamente quién lo puso ahí. Cosa que vamos a ver después, bueno, me imagino, con Natán, en el ejemplo que le pone. Pero a él se le olvida
precisamente cómo es que, quién lo puso y gracias a quiénes llegó ahí. Lo que comentabas de Urías. Y precisamente Betsabé es hija de Elián y nieta de Agitofel, uno de sus consejeros de David. Ahora, ¿por qué dice que va caminando por la terraza? Pues, y vea, precisamente porque son casas continuas a lo que es el palacio, donde se encuentra David. Y no cualquiera podía estar cerca del palacio, sino eran sus hombres más leales. Entonces, es un contexto muy, muy amplio y cuando uno le presta atención a la magnitud de lo que pasó en ese momento y lo que está aconteciendo y lo que se le olvida a David es que se pone en el papel de Dios. Él piensa que tiene esa autoridad para ser y disponer a su antojo. Entonces son muchas, es un contexto muy amplio y que a él se le olvida en ese momento, pero es como el dolor, pero en este caso es la lujuria. A él se le olvida por eso, o sea, ya no ve, ya no escucha, ya no oye. Cuando él planea todo esto, o sea, que planea todo, cómo ocultar, cómo llevar a cabo, cómo deshacerse de Urías. Y él prácticamente ya no está analizando, sino que es más, al principio la lujuria y después el miedo, ¿sí? De ser sorprendido. Pero prácticamente es un secreto a voces, porque incluso sus mismos hombres le dicen a cercanos, le dicen que Urías no viajó, no se fue a su casa. Entonces son muchas cosas que David ya no está viendo, pero es debido a eso. Exactamente, y dice algo muy interesante, hermano. Cuando nosotros dejamos salir la concupiscencia en nuestras vidas, entonces se te nubla la vista espiritual. Y dijiste, y ya no ves, ya no oyes, ya no escuchas, porque lo único que está gritando es tu concupiscencia que quiere hacer realidad aquello que estás imaginando que has visto con tus propios ojos. Y es por esa razón que necesitamos estar muy, muy despiertos, porque ahora, hermanos, nosotros podemos decir, sí, pequé porque ustedes saben, la carne es débil. Esto no es pretexto ya para nosotros. Porque estamos equipados, como decía ayer en la predicación, estamos blindados de parte de Cristo, de Dios, y dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, recuerden como decía segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, de amor. Y si le aumentamos, bueno, no lo aumentamos, si le seguimos leyendo, de dominio propio. Entonces ya no podemos tener ese argumento de decir, es que no pude, es que me dominó la carne. No es que te dominó la carne, es que tus concupiscencias, nuestras concupiscencias, dejamos que nos dominaran. Entonces, ahora que estoy leyendo, que estoy viendo la segunda parte de mi pantalla, pues quiero mencionar a los hermanos que no mencioné, que me gustaría visitarles allá en Ecuador, a nuestro hermano Eric en El Salvador, donde hemos estado y pues tenemos ahí un grupo muy, muy, muy bueno de jóvenes. Y nuestro hermano Esteban, nuestro hermano Jimmy, nuestro hermano Rodimiro, nuestra hermana Tommy, también de allá de Celaya, nuestra hermanita Anne Juliet de Bolivia, que por cierto, Anne Juliet se le ha extrañado allá en la clase de jóvenes los sábados. Y hermano Con Miguel. gusto, esperándole acá, hermano. ¿Perdón? Con gusto. Y nuestro hermano aquí Aarón esperándole. Araujo, que se acaba de integrar. Sí, hermano, nos vamos a ver si Dios permite pronto para allá. Nuestro hermano Israel y nuestros hermanos que se acaban de integrar. Es el plan de fortalecernos todos para que este ministerio
¿sí? Continúe para ustedes en su preparación y para mí, porque cada vez que yo comparto una clase fortalezco mi alma, mi espíritu y la verdad, para mí es leña pura, es carbón puro. Hermano Victorino. Ok. Sí, hermano. No, ya no le vemos para nada. ¿Ya no me ven? No. A ver, ya ni yo me veo. Oye, entiendo, son. ¿Ahora me ven? Hermano. Sí, hermano. Okay. Hermana Perla, ¿comentarios? Hermano, una pregunta. Cuando Adelante. dice que él vio que se estaba bañando, él no empezó a pecar desde ahí, porque cuando dice que cualquiera que mira a una mujer, la codicia que ya adulteró en su corazón, pero aquí Ahí fue la empezó. manera en que él hizo las cosas, que traicionó la confianza de Urias Eteo, poniéndolo todavía al frente de la guerra. Claro. Nunca pensó en las consecuencias que él iba a pagar. Y lo mismo nos pasa a nosotros también cuando pecamos, de que si nosotros no nos arrepentimos cuando pecamos, de alguna manera también vamos a pagar nuestras, ¿cómo se dice? Pues sí, vamos a pagar según lo que hayamos hecho. Estoy Sí, bien, hermano, ¿verdad? vamos a ver. ¿Perdón? Sí, estoy bien ahí, hermano. Sí, hermana, David empezó a pecar desde que empezó a mirar con lujuria a Betsabé. Pero cuando se llevó a cabo el pecado, fue cuando se llevó el proceso de su concupiscencia y la trajo a ella. ¿Sí? Hermano. Pero aún Hermano estando Victorino, mirándola, sí, hermana. también aquí si Betsabé hubiera sido una esposa fiel y mujer de principios, se hubiera negado al llamado del rey David y debió haberse negado al adulterio. Esa es una buena participación. Y esa es un buen tema para una clase de mujeres. Así es que, hermanas, Sí. Aquí pues, esa clase. David, pues, de la lujuria, después el adulterio, el engaño, la traición y el asesinato vinieron uno detrás de otro. Todo eso, hermano. Pues sí. Pero como bien dijo, David era el rey. Sí, David el rey, él podría decir que nadie se le podía negar, pero Betsabé, ella pudo haberlo hecho. Como mujer casada, como esposa de un buen hombre, sí, y aunque su esposo no fuera un buen hombre, era una mujer casada. Ella pudo haber defendido, sí, su lecho conyugal al decir, no, tú eres el rey. Tú tienes todo el poder, pero yo no quiero estar contigo porque yo soy una mujer casada. Entonces, hermanas mujeres, válgaseme la expresión, ahí tienen un gran tema para exponer en la clase de mujeres. ¿Ok? Sí, hermano. Ahora sí, hermano Esteban. Hermano, bueno, la verdad que a mí me estremece mucho ver cómo David, que era conforme al corazón de Dios, a quien al menos personalmente ya aún admiraba por eso, o por esa lealtad, cómo puede llegar a tal punto, ¿no? Y eso obviamente es como un espejo, al menos para mí, o tomar en cuenta que uno en la carne puede llegar hasta ese punto y que a veces uno abre las puertas, ¿no? al pecado como una pequeña puertita, o juega uno con el pecado, pensando tal vez que el Señor es misericordioso, que tal vez el Señor no va a pasar nada. Y me hizo recuerdo, hermano, no sé si está muy bien aplicado, pero a Mateo 10:28, que dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, como que jugar así con eso, hermano, pues hay que, o sea, no es un juego, obviamente, y aprender a aborrecer el pecado desde su inicio, creo que
es algo importante, ¿no? Porque si no podemos llegar hasta ese punto, si David, siendo conforme al corazón de Dios, llegó hasta ese punto, nosotros no estamos exentos a eso. Entonces, no sé, me estremece un poco eso. Y eso, hermanos, nada más. Y qué bueno, hermano, qué bueno que te estremece y que nos estremezca a todos, porque esto nos va a poner en alerta. A poner en alerta en cuanto a nuestra persona como varones, para estar conscientes en todo momento en cuanto a qué vemos, qué decimos, a dónde ponemos nuestros ojos, a dónde ponemos nuestras manos. Entonces, qué bueno que estemos alerta. Y nunca, pero nunca debemos pensar, no, yo no. Yo soy fuerte. Yo tengo mi espiritualidad muy fuerte, mi cristianismo muy convencido. Yo nunca voy a caer. Eso nunca podemos decirlo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, ¿recuerdan qué dice? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Exactamente. Entonces, qué buen tema podemos sacar aquí. Qué buenos temas podemos sacar aquí. Hermano. Primeros Corintios 6, 12. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguno de ellos. También debemos de... Bueno, pero ese texto como que no aplicaría. No, pero digo, en la parte de... Mi hermano Elías se ríe. No, lo que pasa es que... Es que eso no es lícito. Mande, hermano Eso no Elías. es lícito. Hermanito, el pecado no es lícito. No. Creo que no me entendiste, hermano. Yo nada más digo que la parte de dice, yo no me dejaré dominar de ninguno de ellos. Es parte, o tal vez me equivoqué en ese versículo, pero la propuesta que hago es lo que dice el hermano Victorino de Romanos 15:4, que sí debemos de echarle muchas ganas para pues no llegar a los extremos de David. Sí, hermano, definitivamente. Entonces, era un comentario solamente, pero sí, hermano. Ahorita yo estaba inclusive leyendo otras versiones del versículo 4 en adelante, y también ¿cómo se llama? Se explica demasiado bien que, o sea, todo lo que hizo David, pues totalmente Satanás lo dominó. Entonces, sí, claro. Es algo fuertísimo, pero realmente no es algo de alabar, ¿verdad? Sino de tratar de reforzar nuestra espiritualidad, claro, y de ser mejores cada día. Sí, porque la continuidad, amén, como hermano, tú sabes, en el versículo, en el capítulo posterior, en el 12, vemos los resultados. Ajá. Entonces no debemos debemos de salir adelante con todos esos tipos de aspectos. Ok, gracias. Hermanos, hermano. Ajá. Hermano Pablo. Con relación a eso de que hizo David, se aplicaría Hebreos 10:26 y Santiago 4:17. El primero dice: mas después de haber dice así, mejor lo voy a leer. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y el otro dice: el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces, básicamente, estos dos versículos son los que aplica en cuestión al error de David. Así es. Entonces, hermano, ¿querías comentar algo, hermano Alberto Puc? Sí, hermano. Quería comentar que de ahí la importancia de que el cristiano no le dé entrada a Satanás, porque si el cristiano le empieza a dar entrada al diablo, él empieza a dominar nuestra mente y nuestro cuerpo, vaya. De ahí podemos ver
cómo se está relacionado con el rey David. Por él, al darle entrada a Satanás, es manejado y manipulado por el diablo y llega a cometer todos esos pecados. Está siendo cegado por el diablo. Entonces nosotros como cristianos no deberíamos dejar que él sea quien domine nuestra vida, sino cada vez está reafirmando nuestra fe en Cristo, porque como dice, el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces también depende de nosotros el dejarnos caer, porque como bien mencionaron nuestros hermanos, pudo haber huido David y así también nosotros podemos huir del pecado si nosotros así lo queremos. Ok, dijiste también nosotros. No, en realidad toda la responsabilidad es nuestra. Satanás está rondándonos y queriéndonos hacer caer, pero si caemos o no, es nuestra decisión, cualquiera de las dos. Es nuestra responsabilidad, nuestra decisión. Mantenernos firmes y nuestra decisión. Caer en ese pecado es nuestra decisión. Entonces, por eso necesitamos estar cuidando nuestras vidas. Todos los que estamos aquí, bueno, todos los seres humanos formamos parte de una sociedad, formamos parte del mundo. Aunque como dice nuestro Señor Jesucristo, dice, no pido que lo saques del mundo. O sea, no podemos encerrarnos en un monasterio. Pero dice, lo que sí pido es que los apartes del mal. De antemano, Jesús ya está orando por nosotros para que aún estando en el mundo, me refiero no en el mundo del pecado, sino en la afuera, viviendo una vida secular. Nosotros necesitamos, hermanos, fijar con quién nos relacionamos. Todos, por encerrar en un círculo este grupo, todos los que estamos aquí, salimos, nos relacionamos con otro tipo de gente. Algunos tienen un trabajo fuera de su casa. Y cuando digo algunos, me refiero también a las hermanas. Las hermanas y los hermanos todos, de alguna manera, salimos de nuestra casa y salimos a trabajar fuera, tomamos un medio de transporte, salimos y nos relacionamos con el mundo. Y ahí es donde Satanás se te presenta, varón, ¿sí? En forma de una mujer hermosa. No os maravilléis, dice en la carta a los Corintios, no os maravilléis que Satanás mismo se presenta como un ángel de luz. Entonces, varones, ¿sí? Cada vez que ven una mujer hermosa que intente seducirlos, no es más que Satanás que quiere hacerlos caer. Hermanas, cada vez que hay un varón caballeroso, un varón teniendo un buen trato con ustedes, que no es, digamos, seguramente con buenos propósitos. Y cuando hablo del caso de las jovencitas, ¿sí? Pues, y que están en busca de un varón de Dios para llegar al matrimonio, pues también deben de poner sus ojos en hombres espirituales, en hombres esforzados. Y la única manera o la mejor manera de saber si son ellos o no es los primeros o los temas que deben de haber en su amistad es, ¿qué soy? Soy cristiana. Mis actividades son con los hermanos, son con la iglesia. Y algunos que no quieren cosa seria saldrán huyendo. Pero aquellos que busquen algo serio, ¿sí? Eso será una manera más de verse más atractivas para ellos. Entonces, es importante, hermanos, que cuando salgamos sepamos poner nuestras miradas en las cosas espirituales. No os maravilléis que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz para engañarnos a todos. Hermano Frank, ¿quieres comentar algo? Sí, hermano, quería destacar lo de Urías, porque Urías, sin ser israelita de nacimiento, porque él era ateo, él era fiel a Dios. Y me agrada mucho que tiene que ver con su nombre, el significado de su nombre. Mi luz es Jehová.
Es el significado de su nombre. Qué fidelidad de él, ¿no? Sí. Aún no siendo judío, tienes razón. Ok. Ok, a ver, las hermanitas no han participado. ¿Quién quiere comenzar? Yo quisiera comentar algo. Bueno, la vez pasada usted decía que una mente ociosa es una caja ¿cómo era? Una caja de males. Bueno, entonces lo que yo puedo ver que el rey David fue presa fácil de Satanás porque estaba ocioso, podía haber estado en una batalla, luchando por su pueblo o con su pueblo, pero no, él decidió quedarse en casa, vagando, y ahí pues fue presa fácil de Satanás. Entonces, esto nos muestra que como cristianos podemos caer cuando tenemos nuestra mente ociosa. Entonces, procuremos mantener nuestra mente ocupada en estudiar la palabra, en trabajar y hacer cosas positivas, buenas, que nos ayuden a vencer las tentaciones. Amén. ¿Quién más? Hermano, nuevamente yo. A ver. Por eso debemos tener en claro 1 de Pedro 5:8, que a la letra dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y el segundo versículo también, hermano, Mateo 26:41, que a la letra dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y básicamente es lo que cada cristiano debemos tener como lucha: resistir al diablo y someternos a Dios. Santiago 4:7. Y él huirá de nosotros, dice. Ok. Ann-Juliet, ¿comentarios? Bueno, buenas noches, hermano. La verdad que, bueno, no sé, ya está todo comentado de cierta forma. Muy bien. Hermana Perla. Sí, hermano, también es muy importante que no olvidemos que hay una línea muy delgada que nos separa de Dios. Cuando nosotros elegimos las cosas que no agradan a Dios, le estamos dando la espalda a Dios, y por lo tanto Dios se está alejando de nosotros, pero somos nosotros, ¿no?, lo que hacemos que se aleje de nosotros, y eso nos hace una cadenita, nos hace una bola de nieve que va creciendo y nos va alejando cada vez más de Dios, y pues ahí vienen más pecados y se hace un descontrol total. Y hay que tener cuidado con eso. Acabas de decir algo muy importante. Siempre, y como decía yo hace un rato, siempre va a ser nuestra elección. Quedarnos o correr, esa va a ser siempre nuestra elección y nuestra oportunidad. ¿Ok? Recuerden, dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigo delante de ti, que te he dado a escoger entre el bien y el mal, entre la maldición y la bendición. Dios pone en tus ojos la bendición, ¿sí? Y también pone delante de ti la maldición para que tú decidas. Obviamente no es Dios quien pone las tentaciones se las pone Satanás. Pero dice: escoge. Dios te da a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces, cualquier decisión que tomes o cualquier camino que tome tu vida, esa debes de saber que fue tu entera elección. Y voy a terminar haciéndoles 3 preguntas. ¿Por qué David pecó? Bueno, más bien es una sola pregunta y por lo menos denme 3 respuestas. Porque se había enfriado su relación con nuestro Dios. Muy bien, esa es una. ¿Por qué David pecó si era un hombre de Dios? Sí, podemos leer en Hechos capítulo 13 que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David pecó? Hermano, yo puedo ver aquí que David
traía cierto nivel o grado de lujuria, porque pues tomaba para sí mujeres. Bueno, también esa autoridad se la daba por ser el rey, pero pues yo pienso que ahí ya traía algo ahí en su carne, ¿no? Ese pecado de la concupiscencia muy elevada, o de esos deseos pecaminosos sobre la fornicación. Muy bien. Sí, eso, bueno, no lo dice la Biblia, pero su perfil, que aprendemos a leerlo, eso nos enseña, eso nos dice de él. Pero dígame, ¿por qué David pecó? Porque se dejó dominar por su carne. ¿Otra vez, hermana Erlinda? Sí, porque se dejó dominar por la carne. Sí, también. Porque fue su decisión. Porque se ensoberbeció, hermano. Sí. El versículo 14 de Santiago 1 lo dice, hermano. Sí. A ver, ¿qué dice hermano Pablo? Sí, hermano, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y ya la consecuencia final vendría a ser el 15, que es entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Ok, muy bien. Ok, ahora yo quiero darles 3 razones por las cuales David pecó. Y esas las prediqué hace muchos años, no recuerdo dónde, pero fue una de mis primeras predicaciones. ¿Saben por qué David pecó? Número 1, porque estaba en el lugar equivocado. Número 2, porque estaba en el momento equivocado. Y número 3, porque estaba haciendo las cosas equivocadas. Esa fue una de mis primeras predicaciones. Y ahora ustedes, si las apuntaron, ahora ustedes desarróllenlas. ¿O quieren que les dé todo el bosquejo? Una cosa, cuando leemos acerca de esto, hay que entender que el pecado, como dice Pablo, está dentro de nosotros, mora en nosotros. Cuando Santiago dice concupiscencia, dice mi propio deseo, ¿sí? Mi propio pecado, o sea, mi propia debilidad. Y ahí es donde se agarra el enemigo, Satanás. Si uno no comprende eso, es como el alcohólico. Si no entiende que él no debe estar cerca del alcohol, va a caer. Igual el drogadicto. Cada uno tiene su propia debilidad, cada uno conoce, cada uno sabe cuál es su debilidad. Si esto no lo entiende, va a estar susceptible o va a estar propenso, es la palabra, propenso a caer, ¿sí? Y esta concupiscencia te ciega porque no te deja analizar. Pero si uno, fuera del pecado, ahorita en calma, puede analizarlo, cuál es su propia debilidad, cuál es mi debilidad. Cuando esta aparezca, así como una vacuna te introducen, ahora que está de moda la vacuna, cuando tú te introducen anticuerpos, estos anticuerpos es para que reconozcan el bicho, reconozcan el virus. Si uno sabe reconocer cuál es su propia debilidad, va a poder huir, va a poder analizar, va a poder contrarrestar todo eso. Pero si no conoce cuáles son sus propias concupiscencias, deseos de su carne, difícilmente. Por eso cuando Pablo dice, hago lo que no quiero, él sabe, pero sabe también cuáles son sus deseos de su carne. Sí. Y para terminar, necesitamos saber, hermanos, que una vez en Cristo somos espirituales, pero hasta
muramos, vamos a estar luchando con la carne. Vamos a luchar con nuestras concupiscencias de seres carnales, de seres humanos. Entonces, por esa razón es que necesitamos fortalecernos todos los días. Y para hacer una despedida, quiero que sonrían porque quiero tomarles una fotografía. A ver. Pongan sus cámaras, por favor, porque van a salir sus puros nombres. A ver, no veo a nadie. Y con esta foto ya vamos a pasar a la oración de despedida. Hermanos, no los veo. Hermana Tommy, hermano Eric, hermana Soch. ¿Ya se fueron? Sonrían. No, todos están saliendo, ¿eh? Estoy viendo puros nombres nada más. A ver, voy a ver el siguiente plano. Ya se fueron todos. ¿Ya se fueron todos? No, yo digo, no se oye nadie. A ver, sonrían. Hermano Elías, sonríe más. El hermano Lía, la hermana Johanna, los veo sonrientes. A la hermana María de Jesús, al hermano Juan Carlos, su esposa. Sonríe, hermano Pablo. La hermana Carmen Gómez, ya no la vemos, ya se fueron. Bueno, sonríen, voy a tomar la segunda foto de la siguiente cámara. Ok, pues vamos a terminar con una oración. Felicitar a la hermana Nelly por su cumpleaños. Y vamos a partir el pastel, hermana Nelly. En vez de ir a México, entonces vamos a su casa. Sí, vamos a tener que ir a Playa del Carmen. Hermano No, José. estoy acá en Sacshan. ¿Está en Sacshan? Sí, aquí en Sacshan. Ok. Pues saludos a los hermanos de allá de Sacshan. Sí, hermano. Y de paso, una hermana allá en el Palmar, hermana. ¿Y el hermano José dónde está? Está en Playa. Bueno, pues Felicidades, hermana. Gracias, hermano. Felicidades, hermana, por su cumpleaños. Sí, hermano, gracias. Felicidades, hermana. Dios la bendiga. Gracias. Felicidades, hermana. Gracias. Felicidades. Vamos a Felicidades, hermano hermana. Juan Carlos Mata, que nos dirige en oración para terminar. Y al mismo tiempo pedir por el cumpleaños de nuestra hermana Nelly. Adelante, hermano, por favor. Bendito Dios, Padre. Te damos gracias, Señor, por que nos has permitido escuchar tu palabra, Padre. Bendice a todos los hermanos, Padre Celestial. Guárdanos de todo mal, danos sabiduría para seguir adelante, Padre, a pesar de esta circunstancia con esta pandemia, Señor. Guárdanos, Señor, bendice el trabajo de todos nuestros hermanos, Padre, bendice a nuestros patrones para que nunca nos haga falta el sustento, Padre. Bendice al huérfano y a la viuda, Padre. Pues te damos gracias, Padre, te damos honra y gloria en el nombre de Dios Jesucristo amado. Amén. 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 Pues eso es todo, mis hermanos. Gracias, hermano Victorino. Y hermano, el próximo. El miércoles tenemos la segunda parte de la lección y el lunes tenemos examen. ¿Ok? De las dos lecciones. Hermano, pero faltó la guía 11. ¿Faltó? La lección 11. ¿Faltó la lección 11? No, la vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos parte de la 10 y la 11 la terminamos. Bendiciones, hermano. Saludos. Muchas gracias. Vamos todos a cenar a Sacshan. Todos. Una pregunta. Les bendiga a todos.
Hermano Victorino. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches. Dios bendiga, hermano. Clase para jóvenes los sábados a las 7 de la noche, hora del centro. Ah, Victorino, ahí le habla. ¿Quién? Hermano, una pregunta. ¿Va a haber guía para el estudio? A ver otra vez. ¿Va a haber guía para el estudio? La guía son los cuestionarios de las 2 elecciones que ya hemos visto. Espero que los hayan contestado. Está en su manual. Esa es la guía. Cada manual, cada lección tiene un cuestionario. Y ahí tomamos los exámenes. Es que a mí no se me mandó nada. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bendiciones, hermano Victorino. Y a todos los hermanos, buenas noches. Saludarlos, hermano Alfredo. Dios le bendiga. Nos vemos pronto, si Dios permite, hermano Jesús. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos, hermanas. Nuestro Dios los bendiga. A todos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, hasta luego, Dios bendiga. Nos vemos en... Bueno, Pablo, Dios te bendiga, hermano. Nos vemos. Ahorita ya en... Igual, hermano, que Dios te bendiga. Saludos a todos, estamos terminando transmisión y que Dios nos guarde. Si quieren ver el video de la clase, lo pueden ver en Facebook, Kairos, Instituto Bíblico Kairos. Gracias, hermano. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Hermano, Gracias, hermano. hermano Victorino, Dígame. para la clase de mañana tengo una junta de padres de 6 a 7:30 de la noche. Posiblemente entre tarde, Bueno, lo consideramos. nomás para avisarle. Sí, está bien, para que yo sepa, está bien, hermana. Gracias, hermano. Buenas noches. Ok. ¿Y ya leyeron su manual de la clase de mañana? Sí, ya lo tengo. Órale, pues. Dios les guarde, mis hermanos. Que estén rico. Y nos vemos pronto, si Dios permite. Hasta luego. Hasta la vista. Buenas noches. Hermano. Dios les bendiga.